Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Vamos a empezar con una fecha que se ha conmemorado hace poco, ¿no? Porque nosotros hablamos de misterios propiamente, pero también de temas que están en el límite entre lo cultural y también el lado enigmático de la vida. Bueno, dentro de las iglesias más tradicionales, como la católica, la ortodoxa y otras, existen los denominados santorales, ¿no? Creo que en la iglesia ortodoxa se llama synaxarium, pero bueno, es lo mismo. Es decir, una especie como de calendario que por cada día del año hay una o más celebraciones de personas que por su vida, que por su dedicación a Dios y a la religión, también por sus milagros, por supuesto, son considerados como seres humanos que son modelos a seguir, ¿no? Santos, como digo, en pocas palabras, así se les considera. Justamente por estos días ha estado la noticia de que parece que la Santa Sede va a canonizar a Carlo Acutis, ¿no? Que por ahí ya lo están denominando como el primer santo millennial, ya que él pues falleció muy joven, hace no tantos años, y tenía como pasiones, por ejemplo, los videojuegos, el estar, digamos, con las redes sociales, con los temas de la internet, pero las utilizó también para evangelizar, ¿no? En pro de la fe católica. Entonces, bueno, ya lo están viendo como el patrono de los influencers y todo ello. Ese es un detalle, pero también desde un punto de vista más tradicional, no hace tanto, como digo, el 15 de mayo pues se celebra a San Isidro Labrador, ¿no? Es muy curioso, yo no sabía de esto, pero hace unos días estuve en una iglesia y ahí estaba la estatua. Yo no sabía de qué santo era, me sorprendió, ¿no? Una persona que tenía delante de él a dos bueyes, bueno, a dos toros, dos bóvidos, ¿no? Y entonces yo decía, ¿quién será? Y preguntando por ahí me dijeron, es San Isidro Labrador. Así que justamente lo publiqué en un grupo de WhatsApp en el que estoy, en el que hay amigos de España, de otros lugares. Y bueno, uno de ellos, que era español, lo tenía muy presente y me dijo, ese creo que es San Isidro Labrador. No sé por qué me dio por buscar su historia y es bastante interesante, ¿no? Porque él nació pues allá por el año 1082 en Madrid, diríamos ahora, pero en ese tiempo habían dicho en Magritte, porque era el nombre que en tiempos de la dominación musulmana de la península ibérica tenía lo que ahora es, pues, como digo, Madrid, ¿no? Entonces él era cristiano, ¿no? Ahora diríamos católico, bueno, y se le atribuyen distintos milagros. Bueno, él no era, digamos, una persona perteneciente a una orden religiosa, sino, como indica su nombre, pues estaba dedicado a las labores agrícolas, a la labranza, ¿no? Y tenía a su esposa, a quien también se le ha canonizado bajo el nombre de Santa María de la Cabeza, ¿no? Que me hace recordar, no sé exactamente si estará dedicada a ella, pero me imagino que sí, una iglesia que siempre para cerrada en la ciudad de Lima, en el distrito del Rímac, que la conocen como la iglesia de la cabeza, ¿no? O de las cabezas, que muchos no se explican ahora a qué se debe el nombre, pero incluso se han tejido por ahí algunas hipótesis medio paranormales, ustedes entenderán, pero al parecer se refiere justamente a María Toribia, que tal era el nombre de la esposa de Isidro Labrador, ¿no? Que después pasó a la historia como Santa María de la Cabeza. Bueno, se dice que Isidro en vida ya hizo algunos milagros, ¿no? Que se han dado en conocer como los 5 milagros, vamos a decirlo así, originales de él, ¿no? Primero, el milagro del molino,
Todo esto está en una descripción conocida como el Códice de San Isidro, ¿no? El milagro del molino, que narra que Isidro multiplicó el trigo que había ahí para ofrecerlo a unas aves, a unas palomas hambrientas. Otro milagro que se le atribuye cuando él estaba en vida era el milagro de los bueyes, que me imagino que de ahí nace la iconografía de la que les he hablado, ¿no? En el cual pues él tenía sus bueyes, y estos, como si tuvieran una especie de dirección inteligente dentro de ellos o algo milagroso, se dedican a arar y a realizar por sí mismos las labores del campo, ¿no? Las labores de preparar la tierra para la siembra, mientras Isidro estaba a un lado dedicándose a alabar a Dios y a rezar. Bueno, Isidro no era, digamos, un terrateniente, como ahora mencionaríamos, ¿no? Sino que él estaba al servicio de la familia Vargas, que era una familia poderosa de ese tiempo allá, y de otras familias, ¿no? Entonces tenía su amo, y de pronto su amo lo estaba observando y le lanzó una acusación. Le dijo: oye Isidro, tú eres muy bueno y todo, pero ¿qué es esto? Tú estás abandonando el trabajo de la tierra para dedicarte a rezar. Pero cuando va, digamos, de repente a reprenderlo con más fuerza y todo esto, se queda sorprendido, patidifuso, al ver cómo los bueyes están arando solos. Un auténtico milagro, porque o sea, es bastante difícil, en todo caso, amaestrar, por decirlo así, para lograr esos fines a este tipo de animales, ¿no? Algo que nos llama la atención es que este milagro tiene paralelos con los que se cuenta de otros santos de orígenes del cristianismo, y también incluso de algunas historias de personajes célebres dentro del Islam y otras religiones, por lo cual llama la atención, ¿no? A mí me llamó la atención clarísimo desde que vi esa imagen de Isidro Labrador, porque yo al ver a los bueyes dije: ¿no estará esto relacionado a cultos precristianos, como por ejemplo en la zona del mar Mediterráneo había el culto al buey apis, ¿no? Que es los que, bueno, han estudiado historia universal en el colegio, los que les interese la historia, lo conocerán perfectamente. Era uno de los dioses del antiguo Egipto, ¿no? Y en esos tiempos los cultos egipcios estaban bastante de moda. Bueno, en esos tiempos no, me refiero cuando recién surgía el cristianismo, ¿no? Mucho antes de Isidro. En toda la zona del mar Mediterráneo, el culto a Isis, me imagino también algo de lo del buey apis. Entonces, por eso es que cuando en España y en otros lugares del Mediterráneo se encuentran y se encontraban las famosas imágenes de las vírgenes negras, ¿no? Una figura de una mujer con un rostro serio, sublime, con un niño en brazos. Entonces lo atribuían a que era la Virgen María y el niño Jesús. Pero después, viéndolo desde un punto de vista más frío, científico, arqueológico, pues podían haberse tratado de tallas del antiguo culto a la diosa Isis con su hijo, ¿no? Y entonces así igualmente esta imagen de Isidro con los bueyes puede tener su origen más remoto en los antiguos cultos, por ejemplo, como digo, del buey apis de Egipto, y también, por ejemplo, otra religión que tuvo mucho éxito en esos tiempos en la zona del Mediterráneo y aún más allá, la del dios Mitra, ¿no? Para la cual, pues, bueno, esta era una religión de origen persa. Se realizaban los taurobolios o tauribolios, que eran unos sacrificios rituales de miles y miles de toros en honor, pues, a una historia de Mitra, que se dice que al inicio del mundo, pues, habría sacrificado, tengo entendido, a una especie como de toro primigenio o algo así. Entonces, bastante interesante, ¿no? Y para algunos es un tema tabú hablar de las influencias de otras religiones de repente en el cristianismo o en general. Pero justamente yo estaba leyendo un libro bien interesante, donde se habla de algunos asuntos como que el propio concepto de Mesías del judaísmo y luego del cristianismo pudo haber sido tomado de la antigua religión persa, como digo, ¿no? Donde existe en el zoroastrismo el concepto del Saoshyant, o Saoshyant sería, que hace referencia pues a
a un Mesías libertador, salvador, y lo habrían aprendido de los judíos en el tiempo de su destierro a Babilonia, que está ahí nomás pues al lado de Persia. Bueno, el libro donde leí eso es buenísimo, todavía no lo termino. La verdadera historia de las sociedades secretas de Daniel Tubau, una de esas joyas que uno encuentra por ahí buscando en rincones interesantes de la internet. Y justamente ahí también mencionaban otra cosa, ¿no? Mencionaban el asunto de que pues algunos párrafos de la Biblia, como donde hablan de la zarza ardiente, ¿no?, que se le presenta a Moisés y que tenía pues el Espíritu de Dios, o mejor dicho, que era la presencia divina que le estaba hablando, pues podrían estar relacionados a recuerdos de los tiempos de la cautividad de los judíos en Babilonia y de la antigua religión persa, o incluso podía haber sido la propia presencia del antiguo dios persa, de Ahura Mazda, que al final terminó siendo el mismo dios de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes y otros, ¿no? Teniendo esta visión más integradora de que solo existiría un dios y sería pues al final el dios de todos, con distintos nombres, lo cual me parece muy bonito, ¿no? Una de esas cosas que uno ya saca como opinión personal al leer unos libros y otros, ¿no? Eso también es importante. Pero de ahí vamos a volver a eso. Hay otras noticias que también tienen que ver justamente con el asunto espiritual, ¿no? Y como digo, que también tienen su misterio. Fue noticia a nivel mundial hace también unos días, dentro de este mes de mayo, el asunto de unas 15 monjas que en la localidad de Belorado, en España, pues se declararon en cisma contra el Vaticano, ¿no? O sea, dijeron: nosotras no vamos a formar parte de la Iglesia Católica ya. Se dice que por motivos más bien terrenales, en el sentido de que había por ahí una propiedad que querían vender y la Iglesia Católica no se los permitía. La cosa es que hicieron un texto bastante grande donde declararon que se adherían a una postura que hay dentro de la Iglesia, bueno, en realidad fuera de la Iglesia Católica, pero derivada de la misma, que es el sedevacantismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues desde que ocurrieron todos estos cambios del Concilio Vaticano II, hay quienes consideran que no hay un papa legítimo, que la sede está vacante, y hay distintos grupos tradicionalistas alrededor del mundo que pues realizan todo como antes del Concilio Vaticano II, ¿no? La misa tridentina en latín y todo esto, y estas monjas habrían adherido a esta postura, habrían dicho que pues el papa actual no es papa, y se habrían aliado con un señor llamado Pablo de Rojas, que fue sacerdote católico, pero terminó siendo excomulgado en el 2019, y que habría formado una agrupación denominada la Pía Unión de San Pablo, ¿no? ¿Qué tales nombres? Me encantan esos nombres así con un toque antiguo. Y pues hay todo un tema también con este señor. Parece que es un tanto como que se da muchas ínfulas de supuestos orígenes nobles y todo ese asunto, pero vamos a que están movidas las aguas en ciertos lados de la Iglesia Católica. Y justamente hablando de eso, y ya entrando ahora plenamente en los asuntos del misterio, nosotros pues sabemos que lo que atañe pues a los fenómenos paranormales, al fenómeno ovni inclusive, en muchas ocasiones tienen paralelismos con algunas cuestiones que se suelen asumir como que son más bien espirituales, ¿no? Al menos para la mayoría lo son, como pueden ser los asuntos de las apariciones marianas, los milagros atribuidos a santos y todo eso. Y bueno, ahora estamos pues en una era mucho más secular. Sin embargo, siempre es importante, muy importante, escuchar lo que tienen que decir pues las autoridades religiosas. Tienen también su punto de vista, ¿no? Tienen su razón de ser las cosas que ellos dicen. Y justamente en estos días, en concreto el 17 de mayo pasado, se publicó un documento desde el Vaticano, ¿no? Donde el Papa Francisco pues brinda unas nuevas reglas para determinar si una aparición o un hecho sobrenatural
de tipo religioso ligado a la fe, pues es verdadera o es falsa. Aunque en realidad se trata de distintos puntos de vista que ahora los vamos a narrar, en los que no se dice así, con total certeza, esto es un hecho verdadero o esto es un hecho falso, sino que se da como probabilidades y se da como autorización o una previsión, como diciendo, cuidado, aquí hay algo peligroso, algo que no va con la fe en cuanto a los distintos hechos, ¿no? Antes, el declarar que un asunto de aparición mariana o presunto milagro, pues antes que la iglesia dé una respuesta, tardaba décadas, en algunos casos tardaba mucho tiempo, pero con esto, y como cada vez pasan más cosas que la gente se pregunta y que es algo que interpela, ¿no?, a las religiones, han decidido publicar, como digo, este documento. Bueno, basado en esto, si ocurre algo, ¿no?, digamos, como digo, una aparición mariana, una cuestión de milagros de santos o algo por ahí, la primera opción que tendría es decir, así, en latín, nihil obstat, o sea que nada obsta. Lo que quiere decir que pues no hay ninguna certeza respecto a que ese fenómeno que está ocurriendo sea verdaderamente sobrenatural, pero que sí hay indicios, hay signos de que el Espíritu Santo, según lo entiende la Iglesia Católica, podría estar detrás de él, ¿no? Entonces se puede promover el fenómeno, pueden haber peregrinaciones, la Iglesia no tiene ningún problema. Después, otra cosa que podrían decir es preoculis habeatur, o sea, delante de sus ojos se considera. Una respuesta frente a uno de estos sucesos donde pues la Iglesia podría admitir que hay interesantes, importantes signos positivos, pero que también hay algunos elementos medio sospechosos, medio confusos en esa aparición, o algunos riesgos que requieran pues del discernimiento del obispo, de los religiosos, de las personas, y que es necesario estudiarlo más, ¿no? Otra cosa que pueden decir desde la Iglesia Católica, según este nuevo documento, si pasa algo pretendidamente sobrenatural, es curatur, a cuidado de, si lo traducimos así medianamente al español, ¿no? Que es cuando eso que ocurre, esa aparición, pues es medio ya aún más sospechosa, ¿no? Tiene varios elementos problemáticos, pero este fenómeno pues ya se hizo utilizando nuevamente el latín vox populi, ya está muy difundido. Y también se ve que hay frutos considerados espirituales, o sea, gente que ha mejorado su vida, gente que se ha vuelto más espiritual, etcétera, y que esto se puede verificar. Entonces dicen, bueno, desde la Iglesia se desaconseja que se prohíba esto, porque los fieles pues se pueden sentir incómodos, se pueden perturbar, así que pues simplemente se pide que no se fomente estos fenómenos, que no se hable mucho de esto desde la oficialidad de la Iglesia, pero igual que no se oponga a nada. Después, otra opción que podría tener, según este nuevo documento de la Iglesia Católica, si ocurre algún hecho pretendidamente sobrenatural, es submandato, que traducido al español sería bajo mandato. Quiere decir que ese fenómeno observado pues tiene problemas para la Iglesia, pero estos no están relacionados al fenómeno en sí, sino con el mal uso que están haciendo, de repente un tipo de aprovechamiento al respecto, algunos individuos o algunos grupos por ahí, ¿no? Justamente ahora que hemos hablado del asunto de estas monjas que se declararon en rebeldía allá en España, algo de esto hay, ¿no? En el sentido de que se dice que el sacerdote o ex sacerdote tradicionalista al que se habrían unido tuvo relación con una secta que hasta ahora existe en España, la conocida como el Palmar de Troya, que muchos dicen quizás sí hubo apariciones marianas, fue una cosa bastante interesante que ocurrió hace ya varias décadas en España, pero que hubo algunos que se aprovecharon de esto para incluso erigirse como papas. O sea, ahora ahí en Palmar de Troya, en España, pues existe la denominada justamente como Iglesia Católica Palmariana, que tiene una basílica enorme, y hay pues un señor que se hace llamar Pedro III, tengo entendido,
y que afirma ser el legítimo papa. O sea, si ustedes buscan Iglesia Palmariana en YouTube van a ver pero unas cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, quizá ese fenómeno del Palomar de Troya fue real, como una aparición sobrenatural, paranormal, extraterrestre, y a ustedes pónganle el título que quieran, pero el problema fue que se aprovecharon de la misma, ¿no? Entonces, a eso es a lo que hace referencia. Sí, según este documento, pues la Iglesia Católica dice, está ocurriendo esa cosa rara, pues vamos a ponerle submandato, ¿no? Y finalmente hay otras dos posibilidades que tendrían de cómo reaccionar ante uno de estos hechos de forma rápida. Prohibetur et obstruatur, o sea, se prohíbe y se cierra, ¿no? Suena bien inquisitorial, bien a la antigua. Esta respuesta significa que sí, pues que en ese hecho que está ocurriendo se han detectado elementos positivos, pero son poquitos, son solo algunos, porque hay graves riesgos. Las cosas sospechosas, las cosas negativas superan ampliamente a las positivas. Así que para evitar confusiones o escándalos, se pide que el obispo declare públicamente que no se permite a quien sea católico afiliarse a este fenómeno, rendir culto, hacer peregrinaciones ni nada, todo está prohibido, explicando cuáles son los motivos de esta decisión, ¿no? Y ahora la última es declaratio de non supernaturalitate, que en español sería declaración de no sobrenatural, que con esta respuesta pues el obispo está autorizado a declarar que el fenómeno se reconoce como algo que no es sobrenatural, o sea, es una travesura de la mente, como quien diría, es algo que ha sido falso, un timo, pero no hay nada de sobrenatural ahí, ni bueno, o sea, no es divino, ni tampoco viene de las fuerzas negativas, no es demoníaco, sino que simplemente pues es algo que no va, ¿no? Que no ni siquiera representa gran peligro porque sencillamente no existe. Entonces, lo que es la consecuencia lógica es que frente a esto, muchas personas han dicho, qué interesante, ¿no? Quizá este es como una preparación para cuando ocurran revelaciones que hace tiempo que se dice ya van a ocurrir y hasta ahora nada, de oficialmente aceptar la existencia de vida extraterrestre, sobre todo inteligente, y más aún las también supuestas visitas de seres de otros mundos o de otras dimensiones, de otros planos, dirían ahora los que les gusta el tema de la nueva era, que vendrían aquí y se presentarían. Que si esto ocurre, las religiones se derrumban, que si esto ocurre, la Iglesia Católica y otras grandes agrupaciones pues no estarían preparadas, lo cual a mí me parece que no es así, porque al menos en el caso del cristianismo, yo creo que en el occidente sobre todo ya estamos bastante habituados a la posibilidad de que exista vida extraterrestre, ¿no? De hecho hay mucha gente que es creyente, como es mi caso, y sin embargo no tenemos ningún problema en pensar que puede existir vida en otros mundos, incluso vida inteligente. Se dice que habría un cierto conflicto en el sentido de, el tema de la redención, ¿no? El tema de que si Jesús es hijo de Dios, vino a este mundo, su muerte fue para, digamos, redimir los pecados, si acaso fueron de la humanidad, o si también valió para otros mundos, o si también hizo lo mismo en otros planetas. Ahí hay todo un asunto, ¿no es así? Pero yo creo que eso igual, habrá algún artificio teológico para que logren salir del paso. ¿Cómo lo harán? No lo sé, pero justamente por eso el cristianismo tiene una teología de 2000 años, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, pero también están viendo, ¿no? Este tipo de declaraciones pueden ser porque cada vez se habla más, o quizás sea que van en aumento, los fenómenos paranormales de muchos tipos, que muchos hechos que antes directamente se atribuían a intervención divina, o a la Virgen, o a los santos, ahora directamente la gente dice este es un hecho paranormal, o también por la visibilización, como digo, de cuestiones relacionadas al fenómeno ovni. Entonces, pues la Iglesia estaría intentando, si ocurre algo más macro, algo innegable, pues empezar a dar respuestas, así sean en latín y desde estos,
de estas formas que les he mencionado hace unos minutos, ¿no? Por eso es bien interesante, hay muchos que dicen, no, yo no quiero hablar de temas religiosos, ¿qué tiene que ver eso con el misterio? Bueno, tiene bastante que ver, pues amigos, tiene mucho, pero mucho que ver. Y justamente, pues, dentro de todas estas cosas que hay, ¿no?, relacionadas a misterios que tienen mucha cercanía con el aspecto espiritual, ¿no? Espiritual. Ustedes saben que hay distintos escritos, distintas revelaciones que se atribuyen a Dios o a Jesús, y esto ha sido así desde hace mucho tiempo. Incluso existen fenómenos de cartas, así como en el siglo XX hubo las famosas cartas de humo, ¿no?, que supuestamente eran escritas por seres de otros mundos, y hay todo un tema al respecto. Bueno, eso es ahora porque nos atrae mucho el asunto supuestamente extraterrestre, pero tiempo atrás se hablaba de cartas que eran dejadas por el mismo Jesús. Imagínense ustedes, esto es algo que ahora quizá no se recuerda mucho, que no se trae demasiado a colación y que por ende es bastante desconocido, pero justamente uno de los integrantes de uno de mis programas favoritos, que yo lo considero uno de los mejores podcasts que existen en el mundo de habla hispana, Jesús Callejo Cabo, que forma parte, como digo, este podcast es de la Escóbula de la Brújula, que ustedes lo pueden encontrar en iVoox o en Spotify, pues publicó a fines de marzo, con motivo de la Semana Santa que se celebraba en esos días, sobre la existencia de unas cartas que aparecieron en el Santo Sepulcro de Jerusalén, allá por más o menos el siglo XVIII, 1766 y por ahí, ¿no? Y que esto estuvo reseñado, publicado en la revista de Dialectología y Tradiciones Populares de 1958, del folclorista catalán Joan Amades, y el amigo Jesús Callejo Cabo, pues lo ha traído a la actualidad. ¿Qué es lo que se narra aquí? Bueno, se supone que se trataría de unas cartas que allá, pues pongámonos en contexto, en el año 1766, sociedad profundamente religiosa, las atribuían como que las había escrito y dejado el propio Jesucristo. Imaginan, para los seres humanos de ese tiempo, respondiendo a preguntas, a súplicas, a curiosidades muy pías, muy santas, que tenían pues personas que estaban en permanente oración, como pueden ser incluso santos y santas, ¿no?, que hacían preguntas respecto a detalles que tenían que ver con la pasión, con la muerte de Cristo. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Por ejemplo, una de esas cartas, fechada en 1766, como digo, la encontraron así, apareciendo de la nada, lo cual es muy curioso, lo cual para muchos ya sería indicio de algo sobrenatural, en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Y aquí se revelaban detalles de la pasión de Cristo, pero ya al milímetro, ¿no? El propio Jesús contaba, por ejemplo, según estas cartas, que fue prendido, mejor dicho, por 105 soldados, que de estos 105 los que le llevaron a la casa de Anás y a la de Caifás fueron 52, que recibió 10 empellones, 30 golpes en la boca, 150 puntapiés, 28 golpes en el pecho y 80 en la espalda, 5.670 azotes cuando estaba amarrado en la columna, que dio 109 suspiros, que derramó 30.744 gotas de sangre y 600.200 lágrimas. O sea, imagínense lo que decían estas cartas, ¿no? Como si el propio Jesús hubiese contabilizado, así como se dice que Dios pues sabe lo que ocurre hasta con el más pequeño de nuestros cabellos, como si el propio Jesús hubiera contabilizado cada una de las cifras del martirio que sufrió y lo diera a conocer en estas misivas, ¿no?, en estos papeles. La gente, obviamente, al difundirse este contenido, pues estalló en profunda devoción y le dio plena credibilidad. Y justamente un tiempo después, también en el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde, dicho sea de paso, no entra cualquiera ahora sin autorización, y en ese tiempo más aún porque estaban bajo el Imperio Otomano, es decir, bajo un poder musulmán, pues sin embargo aparece otra carta también en el Santo Sepulcro de Jerusalén, porque
dos mujeres consideradas santas, Santa Brígida y Santa Matilde Reina, pues hicieron preguntas. Dios, por favor, respóndeme, y aparece esta carta en el Santo Sepulcro, donde también se dice algunas cifras, ¿no? Que Jesús supuestamente ahí narra que derramó 3.778 gotas de sangre en todo el suplicio por el que pasó, y bueno, también otros números de azotes y todas estas cosas, pero que entran en contradicción con la carta que anteriormente les hemos reseñado, ¿no? Entonces es evidente que estas cartas estaban escritas por distintas personas, que nunca sabremos quiénes, ni con qué intención, pero sí, tuvieron su protagonismo en esos tiempos, ¿no? Cuando se les daba por que eran verdaderamente provenientes pues del propio Jesús, ¿no? Obviamente eran otros tiempos. Misterios al anochecer. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a los habituales casos que tienen que ver con el fenómeno ovni? Vamos a narrar algunos hechos de años atrás que están llenos de misterio, llenos de enigma, y que le podrían pasar a cualquiera en una noche oscura. Este caso viene desde julio de 1996, más o menos entre las 7:30 y las 8:30 de la noche, pero no la hora peruana, sino la hora de la región de Tver, en Rusia, concretamente en una zona conocida como Morkini-Gori, cerca de Beshest. Bueno, son datitos, ¿no? Ocurre que dos chicos, que eran estudiantes, Dmitry Freiderov y su amigo Sergei Boykov, estaban caminando por, digamos, la periferia de la aldea en la que habitaban, cuando en eso observan un objeto volador que estaba emitiendo una gran luz amarilla y empezó a volar en círculos sobre el bosque cercano durante unos 5 minutos, y después empezó a descender verticalmente y aterrizó en ese bosque, ¿no? Más o menos como unos 300 a 400 metros de donde estaban los dos amigos. Ellos lo que hicieron, totalmente presa de la curiosidad, y ustedes recuerden que se dice que la curiosidad mató al gato, así que no siempre hay que caer presa de la misma, pues corrieron en dirección al lugar del aterrizaje y llegaron hasta un claro en medio del bosque. Y pues se dieron cuenta que el objeto pues tenía la típica forma de platillo, un platillo volante, o sea, un disco, y tendría unos 30 metros de diámetro. Ellos dijeron que les pareció, desde su punto de vista, como más grande que un autobús, y su superficie era claramente metálica y de un color plateado brillante, ¿no? Este disco tenía una especie como de cúpula central y una antena inclusive en la parte superior. El objeto habría tenido pues unos 10 metros de altura, y todo estaba hasta ese momento tranquilo. Este platillo volante estaba como descansando sobre 4, como si fueran patas, ¿no? Como accesorios de aterrizaje o algo así, y ahí tenía también unas luces a su alrededor, cada una como de unos 20 centímetros de diámetro, que eran de distintos colores y de pronto se apagaron. Entonces seguramente esto era señal de que algo interesante estaba a punto de ocurrir, ¿no? Para esto los chicos pues se quedaron a una distancia prudente, tenían seguramente alguna intuición y decidieron no acercarse más. Y es en ese momento que se abren 3 puertas en el objeto, 3 puertas rectangulares, y de estas salen unas escaleras que se despliegan hacia el suelo, y salen unos seres que estaban vestidos con unos trajes plateados, más altos que un humano promedio, porque superaban los 2 metros de altura, y en total no eran ni uno ni dos, eran unos 13 o 15 seres de este tipo. Uno de ellos se alejó del resto y tenía unos comportamientos como de jefe, ¿no? Como si estuviera ejerciendo un mando hacia los otros humanoides, ¿no? Los cascos que llevaban eran transparentes, tenían forma como de globo y cubrían totalmente sus cabezas.
Cuando estos personajes pues descienden totalmente de las escalerillas y tocan el suelo, era como si se movieran al unísono, ¿no? Como si fuesen más robots que personas, y aparecieron de la nada unas como placas verdes sobre sus hombros, y bueno, las empezaron a presionar como si fuesen algún tipo de control tecnológico, ¿no? Los chicos estaban, por supuesto, en estos momentos totalmente entre sorprendidos y asustados, y se sentaron detrás de los arbustos sin dejar de mirar a estos supuestos alienígenas. Sus cascos, como digo, eran transparentes, pero cuando hicieron como que tocaron estos como mandos, se retrajeron, así que pudieron verlos plenamente. Describieron los testigos que tenían caras como cualquier otro ser humano, su piel era muy clara, tenían unos ojos azules alargados, como achinados, como los de las razas orientales. Sus caras también eran alargadas, con barbillas bastante delgadas, puntiagudas, sus narices rectas, bocas delgadas y labios bastante estrechos. También observaron sus manos, que tenían 5 dedos cada una. El cabello era blanco, un blanco grisáceo, ¿no? Como si fuese cabello de una persona de avanzada edad. Y es como que de pronto, así, de golpe, de la nada, el jefe de este grupo de supuestos extraterrestres se da cuenta de que los dos amigos estaban ahí, y miró especialmente a Sergei. Cuando Sergei captó la mirada de lleno de este ser, empezó a sentir dolor de cabeza y dolor en los ojos, y cuando igual sostuvo la mirada para seguir viendo qué pretendían, sintió que su pecho le empezó a doler, y sintió una voz en su cabeza, como si fuera telepatía, que también su otro amigo la escuchó. Y esta voz les decía que estaban en ese lugar para realizar una excavación, como para buscar algo enterrado en el bosque, y que esa era la razón por la que habían aterrizado ahí. Y tal como en un caso que hace poco contamos en el programa, estos seres les decían a los muchachos: bueno, sí, vamos a hacer esto, pero si ustedes quieren también los podemos llevar a dar un paseo en nuestra nave por quién sabe qué espacios y haciendo qué cosas cuando terminaran de hacer su labor de excavación. Momentos después, todos estos 13 o 15 seres entran en el bosque y desaparecieron. Los muchachos seguían pues prácticamente paralizados ante esa escena y no se movieron. Cualquiera otra persona en esa situación quizá hubiera huido, hubiera salido corriendo por si las dudas, pero ellos siguieron ahí, y 45 minutos después más o menos nuevamente vuelven a aparecer los seres, y el que sería como el jefe ya se acerca de frente a los chicos, y ellos sienten como una cuestión extraña, como si se los fueran a llevar, como si estuvieran corriendo peligro. Y pues en ese momento, de una manera inexplicable, como si realmente estuvieran siendo controlados, empezaron a caminar hacia atrás de este objeto, donde se abrió una gran ventana rectangular en el área como de la cúpula. Se empezó a mover la cubierta, estaban pasando cosas, y de pronto los chicos ya estaban dentro de la nave. Ellos cuentan que dentro del objeto pudieron ver una especie como de panel de control, muchos seres como los que habían descendido de la nave, que estaban ahí alrededor haciendo distintas cosas, y después ven que fuera de la nave, como a unos 60 metros, el resto de estas entidades pues estaban regresando y volvieron a entrar al objeto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se cierran las ventanas, se cierran las puertas, una llama roja ardiente aparece del centro de lo que sería la nave, como si se tratase de un cohete de los que hay en la Tierra, y el objeto empezó a elevarse gradualmente hacia el espacio. La antena de la cúpula comenzó a girar, pero bueno, ya para esto los chicos no estaban dentro del objeto, estaban nuevamente fuera de alguna manera, y el objeto pues se fue alejando hacia el cielo. Ellos pudieron haber pensado que quizás se trataba de algún sueño, de alguna alucinación, pero para que quede como una especie de testimonio físico de que esto no era así, de pronto ellos buscan y encuentran evidencia física. En donde ellos aseguraban haber visto esa nave, había como un punto redondo
quemado de color negro ahí en la tierra, en ese claro del bosque. No sabemos si después tuvieron algún otro tipo de experiencias, algún otro tipo de sucesos, pero quién sabe. Vamos con otro caso más, ocurrido también en 1996, un 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, pero en Georgia, Estados Unidos, en un lugar llamado Sandy Springs, en horas de la madrugada. El testigo en este caso era una persona, un niño de unos 6 o 7 años de edad en ese momento, que estaba caminando con su madre hacia una parada de autobús para ir a la escuela. Pues salían bien temprano, todavía estaba oscuro, y pues de pronto, a unos metros de donde ellos se encontraban y rompiendo con la tranquilidad y el silencio de esas horas, había 2 o 3 seres. No podemos hablar de personas, sino de algo que parecía, pero no era completamente seres humanos. Estaban cubiertos con lo que parecían ser como unas batas blancas, y lo más impresionante era que sus cuerpos emitían luz brillante. O sea, con eso descartado totalmente de que se tratase de seres humanos. Entonces el niño señaló a los seres y le preguntó a su mamá qué era eso, quiénes eran ellos. Su madre recuerda que el niño, que su hijo le pregunta, pero ella asegura que no vio nada. Extraño, ¿no? Pero sin embargo sentía que ella vio una presencia muy fuerte, intimidante, aunque no pudiera verla. Uno de estos seres estaba un poco más adelantado que los otros dos, y el testigo, ya que contó esto cuando tenía más edad, evidentemente, cuando ya era adulto, no puede recordar, afirma, cuál era la apariencia exacta de estos seres, pero puede asegurar que eran como seres similares a los humanos, aunque bastante jóvenes, con el cabello rizado y con una mirada inexpresiva, como una mirada en blanco, y que uno de ellos es como que de pronto, de lo que estaba inexpresivo, cuando se percata que hay por ahí seres humanos que los están observando, todo cambia, ¿no? Es como si se sorprendiera de que pudieran verlos, como si se supusiera que nadie debería estar observándolos, ¿no? Como si se hubieran visto de pronto descubiertos. Lo que nos cuenta el testigo es que la parte superior del torso era como de un color blanco, grisáceo, y que más que seres de otros mundos podrían haber parecido fantasmas, porque se les notaba como semitransparentes, translúcidos, como digo, algo que estaba a medio camino entre una aparición espiritual o fantasmal y una del tipo extraterrestre. En otro tiempo hubieran pensado que se trataban de ángeles o demonios. Ahora, como digo, seguramente lo ponen dentro de extraterrestres o seres de otras dimensiones, y por esto es interesante lo que les estaba contando hace un ratito, ¿no? Este tipo de respuestas que tratan de dar las religiones, la Iglesia Católica, si se les presentan estos casos en estos tiempos. O sea, nada es casualidad, no es que ocurra porque sí, es que se han dado cuenta que estos casos o se están visibilizando más o están ocurriendo más, lo que sería para ellos quizá más preocupante, ¿no? Bueno, lo que nos sigue mencionando el testigo es que no vio si estos seres tenían manos o piernas o pies, porque era como si dentro de esa luz solo estuviera la parte superior de los cuerpos de estos seres. Y de pronto, de la nada, los pierde de vista, como si se extinguieran, como si se apagaran, como si desaparecieran. Lo que dice el testigo es que pues su mamá efectivamente no decía no haber visto nada, y eso sí que tuvo la impresión el testigo de que estos seres no deseaban ser vistos, que quizá tenía, como se dice, ojos de ver cuando era más pequeño, y los pudo ver por alguna razón de gran percepción, ¿no? Quizá, como también hemos visto en otros casos, que sean seres que siempre están ahí, pero que solo algunas personas pueden observarlos. Pero ya que estamos en 1996, ¿qué les parece si cerramos
con otro caso de ese año, del 22 de mayo de 1996. Así que es un caso que está de cumpleaños prácticamente, porque es como que estuviera de aniversario, ¿no? 22 de mayo de 1996 ocurrió en una hora entre la tarde y la noche en la localidad de Lovington, que sería algo así como el pueblo del amor o el pueblo amante, si lo traducimos al español. Qué interesante, en Nuevo México, Estados Unidos, ¿no? El testigo estaba en un área rural, Lovington, ¿no?, regresando de alimentar a sus caballos, a su ganado, y entra a su casa un día como cualquier otro, pero de pronto ahí es cuando apareció el misterio, porque observa que hay una extraña criatura que está ahí posada, como si nada. Una criatura bastante alta, de un color como verde oscuro, que tenía saliendo de su boca unos colmillos largos e intimidantes, y además estaba provisto de una larga cola como si fuera un látigo. Además, muy aparte de los colmillos, dice el testigo que era como si esta criatura fuese carnívora, fuese un depredador, porque tenía grandes colmillos como si fuesen pues auténticos puñales, ¿no? Y que tenía 3 dedos en cada mano, similares a las patas de las aves, así lo describió, y que tenía pues también garras largas y brillantes. Pero lo que le pareció más sorprendente al testigo fue que este ser tenía unos ojos rojos ardientes, como si fueran fuego puro, que tenían como un efecto hipnótico hacia el testigo. Él, sin embargo, no se dejó hipnotizar, por decirlo así, y agarró su escopeta que tenía ahí como una forma de, me imagino, para cazar y también para defenderse, y pues ante ese susto, ante ese intruso, lo que optó fue por abrir la puerta y salir lentamente hacia esa criatura, porque la criatura estaba, como digo, separada del testigo por esta puerta, simplemente. Cuando este ser se percata, y se percata seguramente del arma, huyó, se fue corriendo hacia unos sembríos cercanos de vides, ¿no? Sin embargo, ya el testigo estaba bastante sobresaltado, así que disparó 2 veces y parece que el segundo de estos tiros le dio a la criatura, porque emitió como una especie de grito agudo y ¡pum!, como si fuese un holograma, desapareció en una nube de humo, como esa canción, La chica de humo. Ok, no. Y fue terrible porque dice el testigo que en ese momento, cuando esta criatura desaparece en esa nube de humo, empieza a haber un hedor, un olor horrible, terrible. Pero él dice, es mejor que le haya disparado porque sentía que me iba a atacar en cualquier momento. Después de esto, los 3 perros del testigo empezaron a aullar como locos. Parecía que sentían ese hedor, ese olor, y les era altamente nocivo, así que se escondieron en su casa, entendamos, ¿no? Perros, como diríamos aquí, de chacra, de esos bravos, fieros, que no se dejan asustar ni por olores, ni por sonidos, ni por presencias, así nomás, son fieros defensores, y sin embargo aullaron y se escondieron. Y ahí es nuevamente, como digo, estos casos que están al borde entre lo supuestamente extraterrestre, las supuestas visitas de otros mundos, y después, por supuesto, los fenómenos paranormales o espirituales. En otra época, este intruso que era como un depredador, como un reptiliano, diría alguno, con 3 dedos y con grandes colmillos, habría sido tomado como un diablo, un demonio, una entidad del Averno, ¿no? Pero ahora, seguramente el testigo pensó que era un ser extraterrestre o algo así, pero miremos las coincidencias, ¿no? Antes se decía, cuando aparece el demonio, desaparece dejando un hedor, algo que apesta, como si fuera comida en descomposición o quizá olor a azufre, y hasta ahora esto se dice que hay en casas que se entienden como embrujadas, como malditas, como donde ocurren sucesos paranormales malignos, ¿no? Y sin embargo también aparece en este caso, y es nuevamente, y no me cansaré de repetirlo, lo que se ha dicho muchas veces en Misterios al Anochecer, que estos fenómenos, supuestamente ovnis, mejor dicho, temas de humanoides relacionados
desde el punto de vista de algunos con visitas de otros mundos, con seres de otras dimensiones, y también lo paranormal y lo espiritual están más ligados de lo que parece. Es como si fuesen distintas caretas, distintos ropajes de una misma realidad. Y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Es como si asumieran los ropajes de los nuevos tiempos, estos tiempos donde está más de moda hablar de extraterrestre que de lo espiritual, cuando quizá estemos siendo, entre comillas, engañados por los viejos ángeles y demonios que simplemente se adaptan para que les sigamos prestando atención. Pero hay que tener mucho cuidado, amigos. Y bueno, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer a través de Estación Lamas 96.3 en la región San Martín. Luego se retransmite, por supuesto, en Radio Arequipa Internacional FM en la Ciudad Blanca y en Imperial 299.5 en todo el sur de Lima. Asimismo, también los invito a que me sigan en @MisterioInfinitoPerú, @MisterioInfinitoPerú y @PedroFernando en la radio, @PedroFernando en la radio en Instagram, y por supuesto Misterio Infinito Perú en YouTube, donde se suben todos los programas que se emiten a través de las 3 radios, ¿no? Un fuerte abrazo. Si están en Estación Lamas, mañana domingo de 6 a 8 de la noche tenemos una cita en Los Sonidos del Anochecer con lo mejor del rock and pop, las baladas y mucho más. No se olvide usted. Y en las otras emisoras nos escuchamos en la siguiente edición de Misterios al Anochecer. Fuerte abrazo, soy Fernando Chapi Martínez, que tengan unas excelentes noches, Dios los bendiga y que todo les vaya muy bien, y si les pasan cosas raras, pues con cuidado, por favor. Chau, nos estamos escuchando. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.